Hola, no sé si ya estoy transmitiendo en vivo. Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? En este live que lo estábamos esperando hace harto tiempo, el tener esta buena noticia que nos está dando. Ahí está la Critis al día. Perfecto. ¿Qué pasó? Transmitir. Ahí. Ah, perfecto. Oli. Hola, Critis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, voy a acomodar la cámara acá. Estaba como mirando para arriba. Y quedan apretados los botones. ¿Pero me Ah, qué escucháis bien bien. tú? ¿Sí? ¿Qué? ¿Me escucháis bien? Sí, yo escucho súper bien. Yo creo que estamos con buena señal. Ya. Entonces, estamos transmitiendo en vivo desde saludfe.cl, la doctora Paulina Sáenz y con la doctora Cristina Saldía, que ya hemos hablado otras veces antes. De la Y que casa. Ah. Ajá, exactamente, exactamente. Igual, esto, Cristi, lo anunciamos súper como a última hora, Sí, pero lo importante es que va a quedar guardado, porque habían unas pacientes que decían, ay, no voy a poder estar, pero va a quedar guardado en los Instagram nuestros. Mm. Y además también la doctora Paulina Sáenz, así que aparte del de saludfem.cl. Así es que eh, no se preocupen, va a quedar la información. ¿Y por qué estábamos tan contentas? Espérate, Cristi, ¿sabéis que te quedaste pegada? A ver, yo creo que tienes como mala señal, Cristi. Espérate, te voy a invitar de nuevo. Puede ser que estás como en un lugar con una señal más difícil, ¿o no? Porque te acabo de invitar de nuevo. Nada, se Ahí. me cayó. Me caí. Parece que el internet, así que me conecté más bien al celular. eh, ¿Me veía ahora? Porque me Ahora había sí. quedado pegada. Sí, se me había caído. Ahí sí. Ahí sí, 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 sí. Y bien. Ya, ahora dale. ¿Por qué era importante el hacerlo ahora? ¿Por qué es tan importante? Porque en el fondo estábamos esperando esto con muchas ansias, porque como se viralizó el estudio FI, el WHI, el del año 2002, se viralizó, en realidad ahí en ese tiempo obviamente no había internet y no había todo esto que utilizamos ahora, pero sí estaba la revista Time, que era por donde salía mucha información, y entonces fue la revista Time en el año 2002 que de alguna manera masifica esta noticia y esta mala noticia porque realmente fue viralizada en ese tiempo, de las formas que en ese tiempo se hacía, que en el fondo la terapia hormonal se relacionaba con cáncer de mama y además también con accidentes vasculares y trombosis venosa profunda, infartos. Y entonces, desde ahí es que estamos súper, súper acongojados todos los que realizamos terapia hormonal y mejoramos calidad de vida de la mujer, porque finalmente eso quedó tanto en el inconsciente colectivo, como que las terapias hormonales hacen mal, y además también Como en el médico. y en los Generaciones de médicos. ginecólogos, sí, pues, y en los ginecólogos que se formaron en ese tiempo. Y esos ginecólogos ahora tienen como 50 y tantos años. Entonces, lo importante eso es de entender que si esos ginecólogos no se siguieron formando en mejora de calidad de vida, en mejorar también el fondo pronóstico de vida de la mujer, es que quedaron con esa información que finalmente se demostró con el tiempo que era una información irresponsable y una información errada en relación a la hormona y esta relación que tiene, que se quedó con, en el fondo, en esta información, con la relación de que produce cáncer de mama, y además accidentes vasculares, infartos. Y entonces, finalmente, lo importante es entender esa información que hubo en ese tiempo y en la información que tenemos ahora actualizada y lo que la FDA ahora, después de un grupo de doctores que finalmente presionaron y
actualizaron toda esta información para finalmente poder realizar que en las cajas de las terapias hormonales no diga esta información errada que ya las sociedades científicas hace tiempo ya se han realizado en el fondo esta unión de sociedades científicas internacionales, tanto la sociedad americana, la sociedad europea, la sociedad española de climaterio y menopausia, las sociedades latinoamericanas, también la chilena, obviamente, en relación a que siempre hay estos consensos y a partir del 2016 ya hubo este consenso de muchas sociedades como para ponerse de acuerdo en relación para qué es la importancia de la terapia hormonal, de la menopausia, qué es lo bueno que produce y no esta información que había sido errada. No sé qué es lo que tú tenías antes de alguna manera, Cristi, conceptos Ah, de, porque te dentro, veo muy desconcentrada ahí, que no, porque estaba buscando el titular, pues, estaba buscando el titular, el así la estudio, la portada del revista Time, momento. el Porque WHI, haciendo el del año paralelo, es que 2002. haciendo el paralelo de lo que hay ahora en nosotros en obesidad, por ejemplo, en obesidad para nosotros ahora es la glucosa. Entonces corren todos los TikTok, Instagram como portadas de revistas, así como también revistas, Ujú. para tener que poner algún titular en relación a algo que le suene marketinero y que también sea como de relevancia para la gente. Y por ¿Ya? lo tanto agarran cualquier estudio y Ujú. lo lanzan como una gran encuentro, digamos, de un gran hallazgo, Claro, pero la como ciencia sigue avanzando después más adelante con los mecanismos que tiene. Uno en la ujú, ciencia, uno no siempre piensa que todo es verdadero, siempre pasamos de un estado de una hipótesis a tener que comprobarla en algún momento y esos estudios clínicos también fueron actualmente derribados ujú. por este pensamiento de, ok, nos están vendiendo esto en este estudio, sin embargo, la cohorte, la cantidad de gente que fue estudiada estaba en una edad en donde probablemente iba a tener cáncer de mama, que no Eso es debieron haber iniciado importantísimo. terapia de reemplazo hormonal. Entonces, los sujetos que fueron escogidos para poder tener estos números, claramente no Fueron eran mal representados en un escogidos universo, fueron mal escogidos. irresponsablemente ya. Esto fue hecho con estudio de enfermeras en el año 2002 en Estados Unidos. Y lo más importante ahí, como estás diciendo tú, Cristi, es la edad promedio. La edad promedio era alrededor de 62 años que iniciaban terapia hormonal. O sea, imagínate. Y lo importante es que 20 años tomaban ahí dando vueltas las pobres. incluyeron solo pacientes, en el fondo, o sea, pacientes desde la posmenopausia en adelante, o sea, 50 años para adelante hasta 79 años. O sea, imagínate, ¿por qué se pasó esto? Qué interesante, porque previo al WHI teníamos el promedio más o menos en porcentaje, más o menos como un 40% de la población en Estados Unidos estaba recibiendo terapia hormonal de la menopausia. O sea, había una esperanza enorme y una ilusión de que realmente el estrógeno salvaba vidas desde esa fórmula. ¿Por qué? Porque veían que en el fondo, en lo que pasa en el estudio poblacional, en el hombre, más o menos como alrededor de los 40 años, 40 y tantos años, ya empieza la curva a aumentar en relación al infarto. Y en cambio a la mujer no le pasaba esto. Entonces, inmediatamente como conclusión sacaron que el estrógeno, porque después cuando les llega la menopausia, esto empieza a asemejarse más a los hombres, entonces empezaron a decir, oye, el estrógeno es súper bueno para prevenir entonces que las pacientes se infarten y prolonguen su vida. Pero la esperanza y la ilusión era tan grande que lo hicieron hasta en pacientes desde los 50 años hasta los 79 años, ilusionados Ah, por ese loco. estrógeno de la Y lo hormona otro de la es que también juventud. y lo otro es que el tipo de estrógeno, y lo que no recuerdo, y ahí tal vez tendríamos que ir a mirar mejor el estudio, es si es que estas pacientes fueron sometidas al tipo de estrógeno que nosotros tenemos como No, anticonceptivos, porque la para gran nada, para nada. mayoría, para ese entonces, no No. había terapia de reemplazo hormonal tan ampliamente Pero distribuida y estaba, no, pero alcanzable. estaba el estrógeno conjugado de quino, que es en el Ah, fondo lo que se utilizaba en ese tiempo y que ya nosotros no lo tenemos en el mercado. no, pues. Y además Mm. también hemos empezado con hormonas bioidénticas, pero estaba eso y además lo importante, la combinación con la que estaba es en el fondo el acetato de medroxiprogesterona, que en el fondo esa combinación era la que se utilizó para este estudio, las pacientes que tenían útero, porque necesitaban también la progestina, pero también había otro grupo que no necesitaba la progestina
no olvidemos que es para mantener el endometrio chiquitito, para evitar el cáncer de endometrio, sino que eran histerectomizadas, entonces a ese grupo se le daba solo el estrógeno conjugado de quino, que este es un estrógeno que se saca del fondo de la yegua y por eso se llama estrógeno conjugado de quino. Y entonces finalmente, lo importante que en ese estudio se hacían encuestas telefónicas solamente para evaluar a esa paciente. ¿Usted quiere estar en este estudio? Sí, sí, yo quiero. Y no le evaluaban riesgo cardiovascular, y también ingresaban en el fondo con estudios muy precarios para ingresar como terapia hormonal con esta esperanza de que le hacía bien a todas. Entonces, Mm. obviamente que esa fórmula finalmente, posteriormente fue analizada, pero en el primer momento se tuvo que parar el estudio, en el fondo que tenía el estrógeno conjugado de quino junto con la progestina que se llamaba acetato de monóxido de progesterona, se tuvo que parar porque empezaron a ver cómo empezaba a aumentar el riesgo en el fondo de las pacientes que empezaron a diagnosticarse de cáncer de mama y además también accidentes vasculares, infartadas, porque obvio, si es que tú sometes a una población no bien evaluada y más encima, como dices tú, Cristi, que con edades hasta 79 años, o sea, por edad misma tienes mayor riesgo de tener en el fondo cáncer de mama solo por el fondo por la edad y además también muchas veces con factores de riesgo como obesidad, en el fondo dislipidemia, o sea, toda esta fórmula en la cual la Y mujer entra. muchas de ellas, claro, ni un cribado de decir ya estas personas tienen más riesgo cardiovascular que estas otras, y además Exactamente, ningún cribado de decir ya cuánto tiempo para atrás han estado con la premenopausia, con la menopausia. Porque como decís exactamente. tú, sobre los 60 más o menos, entonces 20 años a veces algunas probablemente ahí sin nada. Entonces, Exactamente, sin nunca haber usado terapia hormonal, porque es distinto a una paciente que ya lleva 10 años de usar terapia hormonal y que le vamos prolongando cada vez más, un poquito más, mm, porque se mantiene bien. Entonces, todo eso no se consideró y además entonces finalmente se paró este estudio y se sacaron estas conclusiones erradas del cáncer de mama y más encima publicaron el riesgo relativo, o sea, el riesgo absoluto no fue publicado, sino que este riesgo, o sea, en el fondo, finalmente como en una forma muy irresponsable sacando las conclusiones y finalmente se publica en todo el mundo esta conclusión y ahí se acabó la terapia hormonal, bajó enormemente en Estados Unidos, fueron 20, han sido realmente 20 años, como le llamo yo, de oscurantismo, porque finalmente, aunque el 2016, después de hacer el análisis de este estudio, ojo que 10 años después, los que son los autores del trabajo hicieron un análisis de lo que pasó y realmente dijeron que se habían equivocado y finalmente sacaron las conclusiones que eran las que realmente se podían sacar y dentro de eso importante que el estrógeno no se le demostró tampoco porque las que tenían estrógeno solo no aumentaron riesgo de cáncer de mama. Todo lo mm. contrario, aunque el riesgo, o sea, el fondo, aunque no fue significativo el resultado, pero sí mostraron una tendencia incluso a bajar el cáncer de mama. Entonces se le atribuyó la importancia ahí, eso es lo importante que las conclusiones después, es que el acetato de modroxiprogesterona, que es una progestina que ya no utilizamos, también era importante en relación a riesgo de cáncer de mama. Entonces, Mm. eso también es súper importante entender que ese análisis que se hizo después, igual nos sacó conclusiones buenas porque al final eran estudios de 17.000 pacientes, o sea, nunca hemos tenido Es estudios un así de volumen reportes grande. tan grandes No. y nunca se ha vuelto a hacer una cosa así, pero lo importante es de entender esta fórmula de hay que analizar bien todas esas conclusiones y entender lo que pasó en la historia, porque si esos ginecólogos finalmente son los que atendieron guagua, se dedicaron a infertilidad, se dedicaron a un montón de otras cosas, pero O sea, se dedicaron finalmente, a docencia, po. Se dedicaron a docencia, a seguir trabajando con ese mismo precepto en otras cosas. Y en docencia formaron generaciones, no solo de ginecólogos, sino que de médicos generales, que la gran mayoría salimos con un sesgo de estrógeno u hormona, de lo que sea, ojo, sí, no. generaciones tras generaciones. Y es tan Sí. terrible eso porque finalmente es algo que se va
produciendo esta replicación de una información que fue completamente errada y que finalmente incluso después han habido estudios de todo lo que esas mujeres perdieron y perdieron su salud en el fondo por haber abandonado la hormona o pacientes que finalmente no han podido ser sometidas a terapia hormonal de la menopausia, siendo que el 80% de la población es sintomática en relación a perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Y ahora las estadísticas son súper penosas, porque por el fondo, este estudio que fue errado en sus conclusiones, errado desde que se hizo realmente, entendiendo que le dieron terapia hormonal, y de esa terapia hormonal, como desde esa mirada haber analizado para todas las terapias hormonales, es que finalmente tenemos todo un tiempo de pérdida de calidad de vida de estas mujeres y sin también tener la posibilidad de mejorar en relación a control de peso, calidad de vida, mejoras de, en el fondo, riesgo cardiovascular, porque el perfil lipídico, el peso, la resistencia a la insulina, todo eso aumenta por el hecho mismo de tener bajo el estrógeno. Y en el fondo también esta condición que le produce a la mujer de más ansiedad, de no ganas de hacer ejercicio y que llega mal preparada también a la menopausia y finalmente es un caldo de cultivo para que todo sea mucho peor para ella y finalmente esa mujer por obesidad tiene mayor riesgo de cáncer de mama, cáncer de otros tipos como el esófago, el de colon. Entonces finalmente, Cristi, esto es que hay que hacer no sé cuántos lives y hay que hacer una jornada multidisciplinaria como la que vamos a tener para tratar los pacientes, ¿sí o no? Sí, pues. Mira, aquí me dicen si la tegola no es recomendada. Yo creo que depende mucho el caso. Hay una paciente abajo que dice que la oncóloga, no sé por qué razón está con la oncóloga, no le dio la autorización. Debe haber alguna razón ahí, Ah, me sí, sí. imagino, fundamental. Así que Ah, importante, lo importante. que estamos hablando es que en este tipo de estudio no estaban pacientes con diagnóstico de cáncer. Claramente esas pacientes no Exactamente. estaban ahí. ¿Ya? Es importante, ahí están Eh, preguntando hartas cosas. Déjame, perdona que te deje sí, ahí, pero voy a sí. traer los modelos que son súper También importantes. hasta qué edad está con la terapia hormonal. Yo creo que eso se va a ir ajustando a medida que van pasando y viendo la escala de calidad de vida. Lo Vamos, otro vamos, vamos. importante Yo es voy a ir actualizando todo esto, que porque puedan incorporar ¿ah? estuve en la Xochiclim y la Sochoc y siempre, y ahora acabo de terminar una certificación de la Sociedad Chilena de Climaterio y Menopausia, entonces siempre estamos, lo importante, siempre estamos actualizándonos. Y importante, todo esto está en guías clínicas, o sea, no es que las doctoras acá están hablando de cuestiones que se le ocurren a ellas, todo esto es la guía clínica de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Ginecología actualizada el año 2020. Y después siempre nosotros vamos y asistimos a congresos, a actualizaciones internacionales, nacionales. Muchas veces también tu sociedad nos ha invitado mucho a exponer Y la a Sociedad doctoras de que Cirugía Bariátrica y Metabólica ha estado ahí siempre con nosotros porque sí, comprende la importancia exactamente, de una paciente que a pesar de que se va a someter a una cirugía bariátrica, pasa por un transcurso de la vida en donde va a tener una necesidad específica que hay que abordarla. Y nosotros no queremos solamente ofrecer cirugía a las pacientes, sino que también es una sociedad que vela porque sea bastante, digamos, súper holísticamente vista la persona y no en un punto exactamente, exacto solo de la cirugía y después pum para afuera. Eso es lo que vela la exactamente. sociedad de cirugía bariátrica. Así que siempre ellos han sido como nuestra punta, así que yo amo a mi sociedad con todo Sí. mi corazón. No, yo estoy que me voy a esa sociedad, Gaya. Yo soy de la Tenés que sociedad inscribirte. de piso pélvico, pero quiero Tenés hacer, que yo creo que voy a inscribirte. entrar a la sociedad porque claramente el control de peso es lo primero que la mujer quiere, en el fondo, y llama al control de peso y dice, por favor, necesito controlar el peso y no sé por qué nada me funciona y antes me funcionaba. Entonces, súper importante la salud hormonal y ligada a, en el fondo, la nutrición saludable y eso y además a todas estas fórmulas que ustedes aplican en el fondo también, el Saxenda, el Ozempic, todas esas cosas que finalmente pueden empezar a fracasar por el hecho de no tener la armonía de las hormonas. Entonces eso es súper importante de visibilizarlo. Ahora, hay que entender que existen entonces diferentes hormonas y ahí voy a responder todo esto que estaban preguntando. Por ejemplo, dentro de todo estábamos viendo que el estrógeno conjugado de quino, que fue con lo que se hizo ese estudio, ya nosotros no lo utilizamos. Pero ¿qué utilizamos ahora?
Utilizamos, y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de tibolona. Tibolona no la utilizamos, ¿por qué? Porque tibolona es un sintético derivado de la testosterona, que es algo como que todos los ginecólogos que no se formaron en hormonas finalmente les gusta darlo. ¿Por qué? Porque tienen eso en la mente de que como deriva de la testosterona y tiene las dos cosas porque hace que en el fondo el endometrio no sangre y que además tenga algún aporte en relación a algunos receptores de estrógeno, principalmente para prevenir osteoporosis. Entonces ellos llegan y dan el Tinox o otras tibolonas como por ejemplo Livial, Lirex. ¿Por qué? Porque es como un caballito de batalla para ellos, como que no se forman en hormonas y sabéis qué más te va a dar tibolona. Pero la tibolona no es un bioidéntico. Lo que nosotros estamos utilizando ahora y es lo que mejora calidad de vida, que eso es súper importante. Tenemos muchas pacientes con tibolona, ojo, no le estoy Mm. diciendo que todas tengan que cambiarse, pero ojo, ustedes tienen que ver su escala. Si su escala de calidad de vida, que está publicada tanto con la Cristi, la tiene para entender cómo uno está, y finalmente también la tenemos nosotros en nuestro Instagram, en la bio, esta escala, la MRS, que finalmente también está actualizada en nuestras guías clínicas y está traducida a más de 25 idiomas para que vean la importancia que tiene, es que si ustedes tienen más de 8 puntos, y esto es súper autoaplicable, es que ustedes tienen que entender que pareciera que no va muy bien. Entonces así les ayuda a esta encuesta que se llama MRS, que ahí la publicó la Cristi súper bien. Ustedes tienen que entender que esto nos ayuda a sospechar en el fondo por los síntomas que tiene que ver, que siempre lo repetimos en relación a no solo bochornos, sino que palpitaciones, dolores articulares, que es lo más protagonista en las mujeres, dolor articular de hueso, articulaciones, de músculo, que en la mañana se levantan cansadas porque duermen de forma intermitente, tan medias depre, tan con más trastornos de ansiedad, tan como que la neblina mental y la secuenciación, ese orden de hacer De las la cosas se le angustia. empieza a alterar, Mm. empiezan a ir al diabetólogo, porque la diabetes se les compensó, muchas cosas empiezan con control de peso difícil, muchas cosas empiezan a pasar que también no están en esta escala, pero lo importante es que la objetivación con esta escala nos permite fácilmente ver a esa paciente si está compensada o no compensada, o sea, si sus receptores de estrógeno tienen suficiente estrógeno para mantenerse bien y en una buena calidad de vida. Entonces, Mm. con este tipo de terapias como tibolona, ojo, independiente Hay de las algunas personas que marcas, pueden, que algunas personas pueden andar bien, pero lo importante es que hagan la escala de calidad de vida y vean si es que están realmente en ese es estado. porque exactamente, y no es solo bochorno, sino que es toda esta escala en relación, y ojo con los síndromes geniturinarios, que tienen que ver con la baja, en el fondo, que bajo estrógeno en la parte vaginal y empiezan a tener más sequedad, más dolor en las relaciones sexuales, infecciones urinarias a repetición por el cambio de la microbiota, porque estas infecciones se vienen de aquí para acá y después para acá por el cambio de los lactobacilos que ya nos abandonan, y también la hiperactividad vesical, esa paciente que se levanta en la noche 2, 3 veces. Ojo, todo esto lo van a aprender en las jornadas internacionales, no, las jornadas Jornada de la nacional quinta de región, la porque quinta ahí hay unos región. doctores que se están uniendo, que pueden venir, pero doctoras, que pueden unir kinesiólogas, doctoras, matronas, todas psicólogas, todas unidas para que la menopausia sea de los ginecólogos, pero la plenopausia es de todas nosotras, eso va a ser nuestro lema, para mejorar calidad de vida. Entonces, súper importante la escala de calidad de vida para entender si me está Y haciendo bien lo acá, que yo estoy usando. acá yo lo que les subí es un documento, o sea, un link, porque lo pueden rellenar así online y les va a llegar Ujú. al correo la respuesta. Pero Súper tiene bien. hartos ítems, ¿ya? Entonces, después con esto, lo que uno va evaluando, uno nunca se queda con la primera solamente, sino que después vas viendo cómo es el cambio más adelante. Entonces tomas una Oye, primera, que que es eso es como lo ver la primera lindo. foto, y después vais viendo cómo cambia en el tiempo con lo que se vaya instaurando.
Exactamente, que es súper importante lo que dice la Cristi, que finalmente cuando uno hace diferentes pruebas hormonales puede hacer, uno puede, por ejemplo, utilizar terapia hormonal transdérmica, que la voy a decir ahora de qué se trata, pero lo más importante es que esta escala nos sirve para sospechar, para decidir el tratamiento y también para después controlar y poder decir y a ir ajustando dosis terapéutica, que eso es súper importante, porque finalmente no es que uno llegue y diga, ya me, con experiencia uno va adquiriendo, va diciendo, ya, a esta paciente le viene esta otra le viene esta otra, pero es importante entender que son igual pruebas terapéuticas y que vamos titulando de a poco a una paciente que si después una sangra, uno va estudiando, importante eso de sentirse bien acompañada con la persona que va a estar y que tenga amplia experiencia del uso de muchas hormonas, porque tenemos, imagínense, acá tengo un montón para mostrarle. Por ejemplo, en perimenopausia podemos usar algunos anticonceptivos que tienen estradiol, no etinilestradiol, que esa experiencia de haber tenido con algún anticonceptivo, que la mayor parte tiene el estradiol, ojo, que no es lo mismo que estradiol. ¿Qué está hablando la doctora? Estradiol, no, etinilestradiol es un sintético que es muy alto su poder estrogénico y si uno lo compara con estradiol, estradiol es un bioidéntico. ¿Qué quiere decir? Que los ovarios son, en el fondo produce la semilla femenina, pero además es un órgano endocrino. Endocrino, como endocrinólogo, pero ojo que los endocrinólogos, la mayor parte acá en Chile no manejan esto, terapia hormonal. Endocrino, endocrino quiere decir como de hormona, ¿ya? Y el ovario produce hormonas y produce principalmente el estrógeno, la progesterona, ojo que también la testosterona. Pero lo más importante que estamos hablando ahora es del estrógeno y la progesterona. Y eso es que se hace un símil a ese estrógeno que dejó de producir el ovario y a eso se le llama bioidéntico. Ahora, en Chile, nosotros tenemos estas fórmulas, en el fondo, realizadas en terapia hormonal que lo realiza la industria, como por ejemplo que el Estreva, que es un gel que uno se aplica a través transdérmico, en el fondo de la piel, pasa a la sangre y de ahí va al resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que no pasa por la parte digestiva ni la parte hepática, que eso es súper importante en muchas pacientes porque también pueden tener mala absorción, pueden tener también el paso hepático no bueno, porque usan muchos otros medicamentos, por eso también nos resulta mucho. Entonces, estas terapias transdérmicas traen que es súper bueno en el fondo, que es el enceto también, que nos permite ir viendo cuánto necesita la paciente ir titulando. Por ejemplo, me pongo, este es un pulverizador, y entonces, muy fácil de aplicar. Imagínense que llega y queda mojadito ahí, y en un minuto se absorbe, y se absorbe en alrededor de 0,5 miligramos, entonces uno va titulando, va viendo, subiendo un poquito la dosis con dos pulsos, entonces un estrógeno bioidéntico transdérmico súper bueno y mucho mejor aprobado para en disminución también del riesgo cardiovascular, mucho mejor que, por ejemplo, también existen hormonas que vienen así, en el fondo en pastilla, tomamos. Importante eso, también hay oral y que también ustedes ven la etiqueta que dice estradiol, por ejemplo, como el Climedix. Entonces tiene estradiol y tiene una progestina, que es importante, hace que el endometrio se mantenga chiquitito. Entonces, por ejemplo, combinado esto que estaba mostrando con Progeva, por ejemplo, que es una progesterona micronizada, es distinta al acetato de hidroxiprogesterona que estábamos hablando antes, que eso no tiene, eso tenía la combinación de ese estudio que pasó lo que pasó, sino que esto es una progesterona micronizada y que combinada, o sea, en el fondo esto hace que el endometrio se mantenga pequeñito, porque si no, si le ponemos puro estrógeno solo, el endometrio se va engrosando, sangrado, hiperplasia, cáncer de endometrio. Entonces, para que eso no pase, siempre usar una progestina, en el fondo, de oposición para que el endometrio se mantenga pequeño. Entonces, ¿me entiendes que hay una sinfín de fórmulas en las cuales uno tiene que ir jugando y viendo, jugando entre comillas, entendiendo que cada paciente es un mundo, hay que evaluarle la parte cardiovascular, evaluar mamografía, ecografía mamaria, todo eso como para entender esta paciente. ¿Tiene contraindicaciones de usar?
Las que tienen contraindicaciones son las que, en el fondo, principalmente cáncer hormonodependiente, pero que ella tuvo el cáncer, no la antecedente, eso se evalúa diferente. No sé si es que estoy respondiendo a las preguntas que están diciendo, ¿y hasta cuándo? Hasta el próximo año. Ya eso de que se decía hasta solamente 60 años, ya eso ha ido cambiando, porque en realidad las fórmulas es que uno va evaluando si esta paciente se mantiene bien en forma saludable, nutrición saludable, acondicionamiento físico, va viendo cómo está su colesterol, que no tiene mayor riesgo cardiovascular, se puede ir manteniendo la terapia y ya no es hasta los 60 años como antes, de que ya 10 años y punto. Lo importante es que por lo menos 10 años, porque tú tienes un mejor, en el fondo, pronóstico de vida. ¿En qué sentido? En el sentido que hubo estudios que, por ejemplo, el finlandés, un estudio muy bonito que se hizo de 500.000 pacientes que se tomaron una corte diciendo, ya, vamos a usar terapia hormonal. Y usando la terapia hormonal por 10 años le bajó el riesgo cardiovascular hasta un 50%. ¿Hay algún estudio que haga realmente usando tanto vastatina, aspirina, todas las cosas que quieras? Nunca, nada, no hay estudios que pueda decir que pueda bajar riesgo cardiovascular hasta un 50%, imagínate. Casi medio millón de mujeres en el estudio, o sea, eso es impresionante realmente. Mm. Entonces, nos tenemos que basar en ese tipo de cosas como para tomar decisiones. Sí. Preguntan cuánto dura la menopausia. Dura toda la vida, Desde que dura toda la parte vida. ya no hay Ya, vuelta atrás, o sea, los ovarios no van a volver a producir estrógeno. Y exactamente. ni progesterona ni testosterona. A veces queda un basal un poquito de testosterona por las suprarrenales, pero Exacto. no Lo más importante es vaya a entender que volver a producir de nuevo. la función endocrina, que es por la producción de los óvulos y es para mantener y preservar la especie, es que eso es irreversible, ¿ya? O sea, se terminó alrededor de los 48, 50, cuando son fallas ováricas prematuras, de repente, antes de los 40 años, puede de repente agarrar vuelo ese ovario de nuevo y pasar, digamos, pero en el fondo, en la menopausia normal, después de que los ovarios dejan de producir, no tiene más folículos, nunca más en la vida va a tener folículos, y entonces lo importante es entender que todas estas terapias que utilizamos, la usamos sobre todo en el momento de transición, que es cuando más mal lo pasa la paciente, y después la vamos continuando porque 10 años por lo menos por estos grandes estudios que han dicho, pucha, ojalá 10 años para que esté mejorando tu pronóstico de vida, aparte de tu calidad. Pero ojo que los síntomas de la menopausia, como lo demuestra esta escala, pueden ser diferentes para cada paciente, pero principalmente hay que entender que esto, las pacientes empiezan a acomodarse, pero esta parte geniturinaria, ¿ya? Esta baja de estrógeno, lo que produce que se adelgaza la mucosa y va produciendo más infecciones urinarias o hiperactividad vesical, eso nunca más va a volver a ser normal. O sea, el estrógeno hay que aportarlo, el estrógeno vaginal, ojo, este estrógeno vaginal, Blicel o Stil, todo esto estrógeno, colpotrofines, todas estas cosas que utilizamos en la parte vaginal, importante, Blicel, por ejemplo, que dice estriol, que es un estrógeno un poquito más suave y que se aporta en la vagina, eso es para toda la vida. Incluso pacientes de 70, 80 años pueden empezar con esto porque esto no se va al resto del cuerpo. Incluso lo que quiero decir es que hasta esto, lo que es importante es que hasta lo prohibían porque lo relacionaban en estos warnings que decían, estos papelitos que trae la caja, dice, puede producir cáncer de mama. Entonces, esto es lo que nos trae hoy día y nos convoca, porque es como decir, ¿qué dice acá? Dice, cuidado, si puede producir cáncer de mama. Y eso es lo completamente errado. Incluso en pacientes con cáncer de mama, ojo, el estrógeno local se puede utilizar también. Mm, Entonces, ojo con quien esté acompañándolas. Tiene que ser alguien especialista en mejorar calidad de vida de las pacientes. ¿Qué mm. dice ahí? Auxilio, necesito encontrar una ginecóloga que sepa que... Mira, han Yo, preguntado pues. varias cosas.
Por ejemplo, si engorda la terapia hormonal, la verdad es que lo Ujú. que observamos es que las pacientes cuando vienen, aunque estén con anticonceptivos, parte el periodo de la perimenopausia y cambia la forma de la composición corporal y aumentan de peso sin hacer ni mediar nada. También disminuye harto su actividad física, como dice la Paula, también hay una disminución en la capacidad que tienen las pacientes de poder enfrentar el día a día y menos energía, pero también hay cambios en la parte de la composición corporal, que es lo primero que vemos en la perimenopausia y lo primero que enfrentamos nosotros los nutriólogos. Entonces, cuando viene a instalarse las terapias hormonales, no estamos hablando de una cantidad del equivalente a las terapias que son de anticoncepción, en donde las terapias de anticoncepción o de fertilización son cantidades hormonales bastante distintas y también con Son, hormonas diferentes a las cuales se utilizan como terapia de reemplazo hormonal. exactamente. Generalmente lo que terminamos concluyendo es que no tienen grandes cambios en el peso, logran volver a tener un estado muchísimo mejor. Claramente no se dan por obra de arte magia, sino que habitualmente a los 3 meses ya tenemos una real respuesta un poco más específica en la bioimpedometría o en la composición corporal, pero hay otras cosas que mejoran muchísimo antes. Entonces, no pensar hormona como lo típico que en algún momento se pensaba con anticonceptivos, porque ahí claramente empiezo a pensar el tiro, me devuelvo 30 años para atrás, cuando los Exacto. anticonceptivos se nos decían que subían de peso porque efectivamente lo hacían y además eran otras Era formas alta distintas. dosis de estrógeno, o sea, usábamos hasta 50, o por ejemplo, combinado del síndrome ovario poliquístico con ciproterona, por ejemplo, que en el fondo esa combinación que se usaba de etinilestradiol 35 con ciproterona, entonces todas esas combinaciones que eran de hace muchos años, ojo, que no es comparación con esto que estamos usando, que es estradiol, que es un bioidéntico y de mucho más baja potencia en relación a la estrogenización del cuerpo. Entonces, por eso también es importante, porque de repente te dicen, ya listo, usa un anticonceptivo en la perimenopausia. Ojo, que hay que ver qué anticonceptivo, porque tenemos anticonceptivos con estradiol, que es la que le corresponde a esa paciente. Y además tiene menos riesgo cardiovascular, porque son menos protrombóticos, en el fondo, esas combinaciones de estradiol con alguna, o este troll que como por ejemplo lo tiene este laboratorio que tiene este troll, que es como, esto viene ya ahora como terapia hormonal también, el estetrol, que es otro tipo como de bioidéntico que va a salir al mercado también como terapia hormonal de la menopausia, pero también lo tenemos combinado con drosperinona, por ejemplo, este troll que es bioidéntico para anticonceptivo en la perimenopausia. Entonces es importante entender de muchas fórmulas hormonales que van a depender de esta paciente para poder estabilizar esos receptores, tener satisfechos esos receptores de estrógeno para que estas pacientes no hagan ese cambio en el fondo de la contextura, porque el cambio de la contextura tiene que ver con la baja nivel de estrógeno que empieza a ocurrir, que incluso de 3 años antes, los estudios como el SWAN, que es un estudio maravilloso para nosotros de entender que se vieron desde 10 años antes de la menopausia hasta 10 años después, se estudiaron esta población y vieron, oye, el control de peso empieza a ser difícil. 3 años antes subieron de peso las pacientes. Y eso es porque se estudió después qué hace el estrógeno y el estrógeno tiene este receptor en, las células musculares para que la glucosa entre y ese receptor de estrógeno estando satisfecho permite que la glucosa entre. Y entonces finalmente esa glucosa no se acumula y entra a la célula y se metaboliza, porque si se acumula, se aumenta el perímetro abdominal. Entonces al final hay tantas cosas que se relacionan que se va haciendo una sinergia, porque más encima cambia la microbiota intestinal, hace que finalmente realicen estos cambios de que puede haber más, en el fondo, adicción al carbohidrato, que hagas, y más encima la ansiedad, que mismo está en la escala de calidad de vida, que tiene que ver con la baja de estrógeno, entonces como que chuta, la mujer es una tormenta perfecta para que baje en el fondo, como dices tú, Cristi, en relación a su contextura, porque o sea, produce una atrofia de los músculos si no lo fortalezco, y más encima se produce todo este cambio hormonal que hace que sea una Bueno, tormenta hay unos perfecta estudios bien metabólica. bonitos, hay unos estudios bien bonitos en pacientes con terapia de reemplazo hormonal y sin, en los cuales sometieron a ambos grupos
A entrenamiento de fuerza y también con una alta cantidad de actividad física en el día. Quiero decir que no eran Ujú, personas sedentarias, que dentro del día igual se movían, igual tenían pausas saludables así de 5 minutos en su trabajo cada 45 cada una hora. Eran personas activas y que completaban una cantidad de pasos al día si es que lo fijábamos en pasos. Pero además hacían entrenamientos de pesa. ¿Ya? ujú. Ese estudio demostró que las pacientes con terapia de reemplazo hormonal y sin reemplazo hormonal se comportaban igual metabólicamente. Ya, No ganaban peso y ambos grupos se mantuvieron con una composición corporal idéntica, desde que ajá. iniciaron hasta que terminó el estudio. Así que no crean que solamente la terapia de reemplazo hormonal tiene que ver con la mejora en la composición corporal. No, pero para eso hay que estar bien motivada, hay que estar entrenando, hay que estar teniendo el tiempo. En muchos casos, como la paciente acá que tiene trombofilia, probablemente a veces hay algunas condiciones en las cuales no se pueden usar las terapias sistémicas. Y tal vez sí hay que hacer el deporte correspondiente. Pero este estudio vino a demostrar en esta corte que con y sin Mm. metabólicamente se mostraban bien. Los dos, Exactamente. ¿ya? Y qué, Pero qué con alto importante peso, eso, pues no estoy Cristi. hablando de pesitos así de terapia, así como de CAP nomás, no, estoy hablando de Claro. peso. Peso. Qué importante eso que dices, Cristi, porque finalmente también el concepto este de que la terapia hormonal engorda es entender que no es que engorde la terapia hormonal, sino que son pacientes que si no han sido bien acompañadas finalmente y como entienden bien su situación, creen que la terapia hormonal las va a adelgazar o iban con la esperanza, pero esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con no, que la terapia hormonal te va a ayudar a que tú hagas el entrenamiento, realices tu hipertrofia muscular que necesitas por si no llegaste bien acondicionada y finalmente te va a ayudar a hacer las restricciones de alimentación de los carbohidratos y los procesados. Entonces, si son pacientes que finalmente solo usaban terapia hormonal y finalmente no utilizaron además esto de la salud, o sea, de la nutrición saludable como la dieta mediterránea, dieta antiinflamatoria, dependiendo cómo llegaste, y además también la hipertrofia muscular, que siempre yo estoy mostrando mis músculos para decir, Ujú. realmente esta cuestión no es la terapia hormonal, sino que es un músculo que hay que mantenerlo. O sea, importantísimo eso. ¿Por qué? Porque, o si no, la paciente llega y usó, por ejemplo, tibolona, típico, entonces la hormona engordan. O sea, no, pues, si tiene que esto tiene que ver con lo como dices tú, imagínate que hay estudios que hasta con sin estrógeno igual la paciente se mantiene muy bien. Y ojo que, por ejemplo, el deporte, como yo atiendo mucha pacientes en la comunidad deportiva, porque soy deportista, no sé si tan destacada, no, es igual gano, en natación en aguas abiertas, entonces mucha de la comunidad deportiva me sigue. Y es importante porque yo les hago esta encuesta, siempre las pacientes hacen su encuesta y finalmente son pacientes como menos sintomáticas. O sea, realmente la salud muscular hace que finalmente sean menos sintomáticas estas pacientes. Es impresionante eso también. O Sí. sea, cómo la nutrición saludable, antiinflamatoria y la salud muscular hace que además sean menos sintomáticas en la parte de la menopausia. Sí. Ahora, en un entorno que es como súper obesogénico, en donde el alcohol está disponible y la gente que piensa que es un súper buen un antioxidante espectacular cuando no lo es, ya está desmentido, no tiene ninguna propiedad vascular tampoco, pero que además los alimentos saben muy ricos de las cosas que están disponibles para comer. Pucha, está difícil poder conservar ahí el equilibrio, digamos, en el peso. Pero sí, pues, como que uno puede ser. Lo otro es el punto del lipedema, que a veces me toca enfrentar pacientes con lipedema, que en el cambio de la perimenopausia hay algunos cambios de algunos receptores en algunas partes específicas del tejido, de la piel, bajo la piel, y esas estructuras pueden cambiar y por lo tanto aparecer lipedema. Pero con las terapias hormonales de reemplazo no debieran tener mayores dificultades en general, ¿ya? Así que, aunque todavía se están estudiando lipema porque recién está apareciendo. Y ahí preguntaban algunas otras cositas que no sé si podéis contestar tú alguna.
Pero mira, lo que ¿sí? pasa es que siempre están Se preguntando en repiten relación a algunas, como condiciones para, especiales. Lo claro. más importante es que en esas condiciones especiales, cuando alguien le ha dicho, mira, a mí me tinca que mejor que no, y alguien que realmente no es especialista en hormonas, busquen especialistas que hacemos acompañamiento. ¿Por qué? Porque finalmente, por último, si la paciente tiene riesgo cardiovascular y nosotros no, realmente es una paciente media compleja, lo mandamos a el fondo a un cardiólogo entrenado para decir, oye, ¿cuál sería su factor de riesgo cardiovascular sobre el 5% en esta paciente? ¿O puedo usar hormonas? Entonces, nos comunicamos. O, por ejemplo, también me pasa mucho con cáncer de mama, ponle tú, en relación a, si tengo antecedente de cáncer de mama, obviamente no se puede, si es hormonodependiente, no, absolutamente no podemos usar terapia hormonal sistémica, pero sí usamos en el fondo, hormonas que son locales y además mejora de calidad de vida con otros enfrentamientos clínicos como la bioreguladora, medicina bioreguladora. Tenemos especialistas que también nos ayudan a disminuir también todos estos síntomas o también con algunos antidepresivos. Ahí vamos viendo dependiendo de la paciente. Mm, Entonces, por eso es importante acompañarse bien con esto. O sea, nosotros hasta hacemos instrucciones a pacientes que tienen, en el fondo, son comunidades de cáncer de mama y que es importante el acompañamiento que sea realmente integral y que nos dedicamos a esto. Ojo que nosotros tenemos igual telemedicina. Saludfem.cl está creando una plataforma también eso lo pueden ver en el Instagram, la doctora Saldía tiene, en el fondo atiende por telemedicina, yo atiendo por telemedicina y estamos creando también una plataforma para integrar otros profesionales que atiendan por medicina, o sea, por telemedicina y le estamos haciendo en el fondo acompañamientos a todo Chile. Entonces, esto también es importante que la telemedicina nos ha dado un montón de beneficios en relación a eso, porque antes era imposible que una ginecóloga, como la ginecóloga atiende por telemedicina, pero esta cuestión de estar haciendo el examen sí, ginecológico así como en una forma automática, el PAP y la mamografía, eso no te va a mejorar calidad de vida en el fondo. Lo que mm, hacemos es estudios con imágenes, estudios que serotipificación de virus papiloma, ya ni siquiera el Papa Nicolau es que hay que hacérselo, sino que hay que hacerse la serotipificación y eso nos ayuda mucho mejor enfrentamiento clínico de estas pacientes. mm, Entonces, finalmente, esto junto con tener estos equipos multidisciplinarios que hacemos telemedicina y además atendemos todo con SOQUIP, que es la Sociedad de Kinesiología y Piso Pélvico de Chile, la Sociedad de Kines de Pelviperineal, que también está patrocinando nuestros, en el fondo, jornadas multidisciplinarias, porque las quines están conectadas de todo Chile por su equipo. Entonces, también nos ayudan a ver la parte del piso pélvico también de estas pacientes. mm, Entonces, súper importante todo esto. sí. En Talca, no, Talca. Yo ando en Talca. La Poli de yo de Talca. Tengo muchas pacientes de Talca, Carito, Flor. Tengo muchas pacientes de Talca en telemedicina. Oye, y Mm. no, ¿y sabéis qué? Lo otro es Ay, que en vamos a hacer nutriología también una. piensan que uno no puede atender en telemedicina, y la verdad es que sí, pues como Sí, que hay hartas cosas que uno puede hacer, así que sí, sí. se hace. Oye, y en Talca vamos a tener unas jornadas con pacientes en una viña que se llama la, las Viñas Las Veletas y vamos a tener una jornada, yo creo que lo estamos organizando para el 10 de enero, que va a ser maravillosa, así como todo un día en una viña que es preciosa, como en mucha naturaleza y todo, y vamos a hacer este enfrentamiento clínico para como un Pero retiro. primero viene el 28 de noviembre Ah, sí, sí, nuestras sí. jornadas de la quinta región en el Hospital Naval, abiertas a todas las profesionales de la salud, mujeres, para poder formar equipos multidisciplinarios. Va a estar súper buena la jornada porque es de todos los ángulos vistos de lo que ronda a la menopausia. Entonces van a estar endocrinos, cardiólogas, ¿quién más? Psicóloga, kinesióloga, tanto de piso pélvico como Como también va a todas. haber una deportóloga. Exacto. También van a estar las mismas ginecólogas, nutriólogas, de dos puntos de vista, una más de la parte de la microbiota, yo de la parte del concepto metabolismo en músculo. Y así, o sea, tenemos un sinfín de cuestiones. Psiquiatra, Va a estar, traumatóloga, se me quedan afuera, yo creo. Está muy, sí. muy entretenido el programa. Así que el programa, véanlo por favor, el programa esto es para toda mujer
clínica que se dedique a mejorar calidad de vida de la mujer. Médicas generales, médicas de familia. Por favor, todas necesitamos aprender. Como decimos, la menopausia fue de los ginecólogos con el oscurantismo y ahora con que se abre para todas nosotras aportar hacia la plenopausia, que eso es lo importante cuando uno utiliza en el fondo esta forma biopsicosocial de atención con enfoque de género y además con equipos multidisciplinarios como lo que estamos haciendo por las que nos hemos incorporado en saludfem.cl, que es la SaludFem, que es este Instagram por el cual estamos transmitiendo, y con la doctora Cristina Saldías, que es nuestra nutrióloga estrella. Oye, Cristi, mira, te dice, qué buen equipo van a formar. Chao, dinosaurios. Ya, pero oye, me da risa, siempre estamos pelando a los hombres. Oye, pero lo Sí. que pasa es que el hombre ginecólogo, hay 4 hombres ginecólogos por una mujer, y por eso tenemos la terapia hormonal bien abajo. En cambio, las mujeres ginecólogas, muchas llegamos y utilizamos la hormona y decimos, no, esta cuestión es impresionante, hay que estudiar, hay que formarse, y por eso también tenemos una sensibilidad distinta, y ahí empiezan las nutriólogas también lo mismo, y empiezan así la cardióloga, la endocrinóloga, empiezan a decir, no, qué importante es esto. Y por eso ahora lo estamos dirigiendo 4 entidades importantes, 4 especialistas distintas, o sea, una cardióloga, una nutrióloga, una endocrinóloga y una ginecóloga. Entonces, esa es la mirada integral y para toda una comunidad, incluso las químicas farmacéuticas también están invitadas porque la farmacia es la típica que van a la farmacia y preguntan, oye, ¿qué uso El doctor va? de cabecera a También tiene que veces. formarse, ¿ah? Sí, el doctor de cabecera a veces, porque son las que responden todo lo que está ahí, po. Y si ellas Exactamente. también Oye, la tienen una Nutri, la brecha, Nutri Pame Jaure, oye, ella es sí, emblemática para también. mí. Es una paciente, escúcheme, es alguien que nos juntamos, nos conoció en la jornada que hicimos en marzo de este año con la Sociedad La de de la Piso sociedad Pélvico, civil. o sea, Ah, la ya. Sociedad Sí, sí, Bariátrica y bariátrica. Metabólica. Sí. Y ella me conoció ahí y se acercó a mí después para ser paciente. Y ahora más encima se formó en menopausia. Entonces una nutricionista formada en menopausia con medicina Mm, basada en la evidencia y en la vivencia, que eso es súper mm, importante. sí. Bueno, yo tengo 43, pero todas vamos a pasar en algún momento por esa parte y hay algunas que también, desde la vivencia también mucho, pues. Finalmente, muchas también tienen historias en donde no fueron escuchadas y todas tienen de repente una cercanía, una sensibilidad no menor, que no le va a pasar al ginecólogo hombre, en donde Mm. no fueron escuchadas en su momento también. Entonces, mucha de esta comunidad está empujada por esa necesidad real de escuchar. Exactamente, Así que exactamente, y lo otro exactamente. importante que va a estar la traumatóloga también. Es, Va a estar traumato, que es bien raro encontrar traumatólogo que se dedique a la parte de menopausia y que lo vea con esa arista también. Que se exacto. pregunte si ese dolor por el que le vienen a consultar tiene que ver con la parte de la etapa de la vida en la que está esa mujer. Y que no le diga al tiro, no, tenéis que bajar de peso, y que no al tiro le diga, tenéis que, probablemente el enfoque ahí va a ser otro. Exactamente, y la doctora Murúa, que es la Militza Murúa, que es nuestra emblemática traumatóloga y más encima traumatóloga de mano especialista, ella dice que muchas de sus tendinitis, muchas de las cosas que otros traumatólogos dicen, no, tiene que operarse, ella las manda a terapia hormonal y es maravilloso. ¿Por qué? Porque el estrógeno es antiinflamatorio y lo que más pasa son, como síntomas, son dolores articulares, musculares, y ella ha realmente es una de nuestra emblema de las traumatólogas, entonces ella va a exponer sobre su experiencia y en relación también a la importancia de la investigación que ha hecho con la terapia hormonal y en pacientes que tienen este tipo de síntomas y patologías que empieza a pasar con la menopausia. Oye, y unió Pelvis On, que la saludo, que ella es de Argentina, es una kinesióloga de piso pélvico maravillosa, que la conocí en una de nuestras jornadas de SODUPS, de la Sociedad de Uroginecología y Piso Pélvico. Importante el piso pélvico, todo lo que le pasa por la baja de estrógeno en el cuerpo femenino, que tiene que ver muchas veces no solamente
porque el piso pélvico finalmente por los partos y por eso, sino que en el fondo el piso pélvico que tiene que ver con este músculo, que es una cincha que envuelve y que se inserta acá en este hueso y que hace que nuestros órganos no bajen, o sea, no haya prolapso, ni tampoco haya, por ejemplo, incontinencia urinaria. Pero también lo que le pasa al piso pélvico, que la mujer empieza a estar más estítica, entonces finalmente se produce una constipación y eso también provoca disfunción del piso pélvico. Y todo eso, y además en sexualidad, nos ayuda las kinesiólogas de piso pélvico, que también estará Begoña Chaparro realizando una brillante exposición en relación a esto, que es súper importante en la unión del equipo multidisciplinario para el enfrentamiento clínico de estas pacientes. Mm. ¿Qué Así dice? que todas invitadas a la jornada. Ahí te mando saludos, María. Ay, mira, una paciente que estuvo en telemedicina conmigo. Qué Mm. bueno. Ya Me este es encanta nuestro esto. cartelito de la... Ah, este es el primero, espera, déjame buscar el otro, el más actualizado, este. Tuvimos varios, ¿ah? Si me equivoqué de cartelito me disculpan, pero después del Ah, otro, ya, ya, te voy a ya, dar sí, de sí, sí. vuelta Ah, sí, es que no nuestra se ve. propaganda Ahí, de eso está nuestras bien. jornadas, Ajá. ¿ya? Esas jornadas maravillosas que será de mujeres para mujeres. Es importante y forma multidisciplinaria. Nunca he visto en Chile, es primera vez que se va a hacer así Para porque que las se sociedades. inscriban desde ya, sí, para que se inscriban. Exactamente. Voy a ir a Hay un sacar a mi perro, formulario de espérenme un inscripción, eso segundo. sí. Sí, hay un formulario de inscripción. No sé si lo tengo acá para copiarlo. Ha sido re complejo, entonces en general las historias lo que estamos haciendo es poner el link porque nos cuesta, no nos agarra como para que sea fácil agarrarlo, sino hay que dejarlo en un comentario más abajo. Así que si no lo ven al principio, tienen que meterse en los comentarios. Como primer comentario puede ser que esté el link para que puedan hacer clic directo. Porque cuando uno lo deja en la descripción, no te genera un link que pueda entrar. Hay que copiarlo y es como todo un cacho. O si no, en nuestras historias, ahí sí hay link directo para poder ingresar al formulario, poder inscribirse en la jornada. ¿Ya? Em, Exactamente. Porque la idea es que podamos contar con ustedes sabiendo cuál es el número de personas totales para que no desbordemos y que podamos decir, ok, hasta aquí, y no lleguen ese mismo día solamente a inscribirse. Así es que no sé si es que ya estamos, cuánto tiempo no lo tengo claro. Sí. Hay algunas como que quieren ingresar cuando sale la pantallita ahí como que, a ver, déjame No, a mirar. veces te sugiere y otras veces te deja como, o hay gente que aprieta sin saber como que quiere entrar, o hay gente que Ah, sabiendo trata de hacerlo, quiere entrar. pero, pero a ti te van a aparecer. Alguien quiere subir a su experiencia. Oye, Ah, espérate, ya, pero lo la que pasa es que cuando importancia, hacemos experiencias muy puntuales, es, es muy difícil dar una, a ver, es como, ahí tendríamos que abrir la consulta, entonces en verdad te vamos a empezar a preguntar cosas muy personales y yo creo que eso es una consulta, así como ya, en un contexto, no es el tiempo tuyo para la ginecóloga, es ahí, ahí la tení. Pero en ya, este momento estamos como un poco más abiertos a un poquito más general, entonces claro, cada cosa tan específica nos cuesta tener que responderlo en tanta especificidad de cada caso. El Kefi ayuda en la menopausia con la microbiota. Claro, pues como aquí la Vania es mucho más especialista en microbiota, pero sin duda el kéfir y todos los que sean fermentados van a ayudar a la restauración del estroboloma, que es el tipo de bacterias específicas que ayudan en la producción de estrógeno también intestinal, pero que también como que viene a restaurar lo que se va perdiendo por la falta, porque esto es un bidireccional, por la falta del estrógeno y la producción interna de los ovarios. Entonces, el kéfir, el mayor consumo de fermentados, el consumo específico de algunos probióticos va a ser necesario para poder restablecer esa microbiota intestinal, y no solo intestinal, genital, de la piel, eh, de todas partes. Así que sí. exactamente. No Oye, le he llegado y nada de confirmación a la Nutri, ¿viste? sí, Como es que se que eso es lo inscribió. que no, la verdad es que no manejo eso. Me voy a preguntar qué Ah, pasa hay con que eso. preguntar Pero al bueno, si Valeria. ya se inscribieron, tranquila. Bueno, lo importante es que hay que llenar todo eso en lo de inscripción. Oye, y lo otro es que ese formulario de inscripción hay que llenarlo completo y eso se manda y ahí le mandan un link de inscripción, ¿ya? Y después además te dice, oye, ¿te gustaría ir a una velada que vamos a tener de música ochentera?
80, 90 y que vamos a estar ahí en un pub entretenido de música en vivo, 80, 90, una banda espectacular, eh, ad, ad hoc a los tiempos, pues, Jaya, porque va a ser de 80, 90 como de la gente que está en menopausia, menopausia. Así que, y con DJ y toda la cosa, así que la cosa se viene para celebrar esto que estamos hablando en relación a esto, su pronunciamiento de la FDA de sacar esto de estos warnings, o sea, estas advertencias que salían en las cajas en el fondo que no eran las adecuadas. Así es Sí, así que que estamos esperando eso que se viene. ¿Y cuánto pueden durar los bochornos? Eso es súper relativo, súper difícil de predecir. depende de cada paciente. Y ojo que lo que hay que entender es que no es solamente el disminuir los bochornos, sino que estamos hablando de mejorar pronóstico de vida y mejorar también, prevenir la osteoporosis, que eso es lo que el consenso 2016, mejorar calidad de vida con el síndrome climatérico, que es lo que está resumido acá. Eso es lo primero. No hay terapia alguna que sea mejor para eso en pacientes que pueden utilizar la hormona. Súper importante que la hormona no produce cáncer, que eso es lo que estamos celebrando porque ya la FDA se pronunció y dijo, vamos a sacar todo eso porque no es verdad. Que, o sea, ya, finalmente eso, el primer A consenso pacientes dice sin eso. riesgo, pacientes que no tienen ninguna cercanía con nada de eso, no les va a producir cáncer. Exactamente. Y 2016 hubo este consenso de todas las sociedades del mundo en relación al climaterio y menopausia, es decir, realmente nos ayuda a mejorar calidad de vida, pero también nos ayuda a disminuir, en el fondo, riesgo de osteoporosis. Riesgo de osteoporosis se previene que va a ser como 60, 65 años en la osteoporosis, primero empieza la osteopenia, después la osteoporosis, y va a ser en qué, o sea, en el fondo, en pacientes que finalmente no han usado la terapia hormonal porque el estrógeno permite no tener esta pérdida de un 3% anual en relación a la pérdida del calcio de los huesos. Entonces el estrógeno permite que tú consumiendo el calcio y además realizando, o sea, utilizando vitamina D que esté, o sea, en el fondo midiendo vitamina D que esté bien, va a ser junto con el El calcio. estrógeno, no va a permitir que finalmente el calcio se vaya a tu hueso y tú no tengas las osteoporosis, que es súper importante entender porque riesgo de osteoporosis altísimo si no usas el estrógeno o no usas nada para fijarlo, como el ácido hipandrónico que utilizamos, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de mama, que no podemos usar estrógeno, porque también utilizamos estos acompañamientos para pacientes que no pueden usar la hormona, pero teniendo conciencia que hay que prevenir la osteoporosis, utilizamos otras fórmulas, que es muy importante. Entonces, estaba diciendo, consenso, síntomas del climaterio, estrógeno es lo mejor. El consenso dice, presión de osteoporosis, lo mejor, el estrógeno. Consenso dice, para mejorar síndrome genitourinario, que es lo que estábamos hablando, estrógeno es lo mejor. Entonces, y ahora estamos empezando a que también el estrógeno es bueno para prevenir Alzheimer y también todo este deterioro que produce la falta de estrógeno en el cerebro femenino. Entonces, casi esto es un activismo feminista, el tener que llegar y decir, ¿sabéis qué más? Necesitamos el estrógeno para también preservar nuestra inteligencia, y todo, sobre todo en estas pacientes que finalmente son jefas o están estudiando doctorados. Todo eso pasa finalmente en muchas pacientes que no pueden concentrarse, no rinden igual en relación a su trabajo por la falta de estrógeno en el cerebro. Entonces también es importante entender eso, que el estrógeno también nos va a mejorar nuestro rendimiento en nuestro trabajo laboral, nuestras relaciones humanas con las personas con las que trabajamos, que eso es súper importante, nuestra relación familiar, obviamente, que son los maridos y los hijos los que más sufren cuando las pacientes están descompensadas. Sí, así que bueno, ahí te preguntan algo de las hormonas que lleva 2 semanas, no sé cómo las tendrá instauradas, no sé si habrá alguna otra cosa más que pueda causar eso, tendrían que verlo con su médico de cabecera o si no, consultar con la doctora, con Paulina, porque pueden haber muchas otras cosas que parecieran súper pequeñitas, pero pueden ser cruciales para responder esa pregunta mucho mejor y saber de dónde es el origen
¿ya? En Sí, general, porque ella la dice que instauración de lleva dos terapia, semanas, pero está con algunos claro. síntomas. Lo que pasa es que la Mm. titulación es así, finalmente. Entonces, cuando vas incorporando hábitos saludables, vas incorporando otro tipo de ayudas también, vamos viendo cuál es en el fondo, los rendimientos. Y por eso hay que controlarlo posteriormente, 2 meses después, con una escala y entender cómo hacer los ajustes y empezar también a realizar estas fórmulas como de titulación que le decimos, o sea, vamos poniendo uno en un brazo, después dos, si es que no nos está resultando muy bien, y ahí vamos viendo que además vamos incorporando. Mm, Así exacto. es Entonces, que, al final es como un de a poquito, como que uno va exactamente, haciendo el traje a la medida. Como dice la Vicky, que es la doctora Novik, la endocrinóloga, así como en diabetes se hace un traje a la medida, uno en todas las áreas de medicina en general hace un traje a la medida. Uno parte con harta tela y después va ajustando, va haciendo una segunda prueba y vuelve a tomar la medida a ver si exacto. estamos bien, construye de nuevo hasta que queda. Antes Eso de es muy eso, importante porque vemos mucha gente que por redes sociales dice yo uso esto otro, y ojo que esto es primero evaluación por especialista y después listo, vamos con las terapias que pueden ser distintas para cada una, ¿no? Uno, esta cuestión no es una receta de cocina en el fondo. Entonces, eso es súper importante también entender, porque ahora con redes sociales, Gaya, me llegan pacientes que ya no, yo compré la hormona y te llegan con estrógeno, sin progesterona, sangrando, Dios mío, es ¿te terrible. O acordás me cuando hizo se mal la acabó? ¿Qué fue lo que progesterona, se mejor acabó? no la usé ¿Te acuerdas más, que se acabó estrogeno. el estrógeno en gel porque se le echaban en la cara? Sí, ¿Te también. acordás? Claro, por la falta, Y para como en la un video. arruga, ¿cachai? Oye, Sí. importante el estrógeno para la piel y para el pelo, ¿ah? Miren, pelo brilloso, cutis, paciente Ya, pero no empiecen a estrogenizado, aplicarse la Gaya. cuestión acá arriba porque después el acné, sí, las manchas después, el Ay, melasma que aparece. Pero se le claro, aplicaban no. directo, me acuerdo. Ese era el video de TikTok, como que Ah, lo recomendaban para echárselo en la cara. Claro, cuidado porque se pueden manchar la cara. sí, sin duda. O sea, y por eso Sí. importante es realmente también verle el sentido a esto, y el sentido a esto es hacer las cosas bien. Oye, porque si no nos desprestigian la terapia hormonal, pues, y entonces nos vamos de nuevo para abajo, igual que el año 2002, pues. Así que por eso es Eh, importante. O sea, estrógeno es la hormona de la juventud, sin duda, pero hay que saber utilizarla. ¿Y cuándo utilizarla? ¿Y qué utilizar? O sea, es importante, eso, muy importante. Sí, así es. Bueno, y a veces la testosterona también y la progesterona igual, entonces también hay, pero el que es Exactamente. crucial acá es el estrógeno como ente central. Ya, nos vamos despidiendo, yo Ya, pues, creo, ¿no? así Creo que ya que hemos hablado todo. sí, Gaia la embarró. Somos buenas Mm, para hablar. sí. Oye, no, pero como hiciera basar en evidencia, y como dice la Cristi, ella no, todavía la vivencia no, porque tiene 43 años. Ah, la vivencia todavía no me llega, pero bueno, cuando llegue, avisaremos. Bueno, pero lo importante es que también hablamos, aparte de la terapia hormonal, de estilo de vida saludable, que es importantísimo, la medicina de estilo de vida, y que el estrógeno sin duda te va a permitir hacer medicina de estilo de vida, si no la cosa se guatea también, porque dormir mal, no puede ser restricciones de carbohidratos, y finalmente se va todo al carajo. Entonces, finalmente, por eso es tan importante esto, la buena noticia de la FDA, que sacamos esta preocupación que tanto teníamos en el inconsciente colectivo y que se está viralizando, y van a encontrar, ustedes ponen menopausia y ponen y ven una cantidad en el fondo, en relación a esta noticia importantísima en el mundo. Así es que compártanlo y compartan estas jornadas multidisciplinarias, que está toda persona clínica o también de investigación invitada para estas jornadas multidisciplinarias en la quinta región, en el Hospital Naval, el día 28 de noviembre, todo el día, para aprender de distintas miradas en relación al manejo de estas pacientes para mejorar calidad de vida. ¿Cómo llegamos de una perimenopausia a una plenopausia? Sí, así que todos Así invitados. que, Si necesitan el link Cristi, de últimas inscripción, palabras. pueden escribir a SaludFem. A saludfem.cl en el Instagram pueden escribir para pedir el link de inscripción si es que no lo han visto.
Pero la idea es que puedan difundirlo si no son de acá de la región. Ya en algún momento nos programaremos y veremos cómo lo hacemos, si es que vamos a hacer algo así como online. Sí, online o pero si van no a ser algo transmitidos presencial online también. después. Es que Sí, eso va a haber una grabación, así que también nos están ayudando en eso. Así que, y ojo que si eres médica familiar, médica general y quieres aprender de hormona, esto es una jornada buenísima y después vamos a hacer también diplomado de menopausia para que todos aprendamos de esto y todos contribuyamos a nuestro grano de arena, incluso podamos hacer telemedicina y mejorar calidad de vida como lo estamos haciendo con tantas pacientes en Chile. Así que estoy ujú, orgullosísima de lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, porque somos grandiosas en esto, Cristi. ¿Qué quieres que te diga? Y con todas las que trabajan con ujú. nosotros en colaboración con Con saludfen.cl, porque todo, con toda la realmente es un empresa. equipo súper bacano. Mm, sí. Su- Ya, pues chicas, entonces nos vemos Ya, y pónganle likes por favor si les gustó todo lo que dijimos, todo lo que hablamos, todo lo que ayudamos, para que también tenga likes esas... Los hombres podrían estudiar un poco el tema. Oye, vamos a empezar a hacer, después estamos con la sensibilización femenina, pero ojo que después vamos a empezar a también después empezar se a amplía ver el cómo lo hacemos con círculo, lo ya masculino. vamos a tener una buena base y de ahí vamos ampliando. Exacto, ahí le vamos con todo, con todo. Mm. Exactamente. Ya pues, ok. Un abracito. Oye, y Besito. tenemos otro live con la matrona floral, el día Pero el jueves a jueves, las 9 de por la la noche. noche. Ok. Matrona floral, así que importantísimo. Primera línea, importante lo que vamos a hablar con la Martita, matrona floral, que es un emblema de Chile en relación a la terapia como alternativas, acompañamiento, todo lo que realiza ella. Así que importantísimo lo que vamos a hacer con matrona floral a las 21 horas y que también va a estar en nuestra jornada, así que súper importante. Sí, Ahí vamos a así tener es, súper bueno. otras fórmulas de acompañamiento. Así que Mm. nos vemos el jueves a las 21 horas. Muchas gracias, Cristi. Me encanta siempre contigo Besito. estar haciendo toda Sí, esta información. sí, a mí Ok, también. ya, chao, chao. Chao.